Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja. La venganza será terrible. Hoy, a falta de verano, vamos a contar una historia picaresca acerca de la hermana de Napoleón. Hablar de la hermana de alguien ya instala en el auditorio un aire confidencial que favorece mucho el avance de la charla. Claro, no se puede decir que no tiene confianza con alguien hasta que no haya mencionado a alguna hermana. Ahora bien, ¿cuántos hermanos tenía Napoleón? Eran 8, me parece a mí. Aquí tengo la lista. José, que no era otro que el que fue después rey de España, Pepe Botella. El segundo era el propio Napoleón Bonaparte. Ana Elisa, una de las chicas, la tercera. Luciano fue muy amigo de Napoleón, lo ayudó a convertirse en primer cónsul, en fin. Después viene Paulina, que es aquella de la que vamos a hablar hoy. Después viene Marie, que era muy fea, de manera que su historia no es muy interesante. No por culpa de ella, sino porque una tiene una vida más interesante cuando es linda. ¿Qué quiere que le diga? No sé. No. Después viene Luis. Luis es nada menos que el papá, o el aspirante a papá, del que luego sería Luis Napoleón III, el sobrino de Napoleón. Pero en realidad no se sabe si fue el padre de Luis Napoleón, porque parece que Hortensia, la mamá de Luis Napoleón, tenía por costumbre dejar que los hombres le demostraran su estimación a cada momento. Y llegado el caso de tener un hijo, no sabía bien de qué ensueños provenía. Y finalmente el más chico era Jerónimo. Ya hablaremos de Jerónimo, que vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Y hoy hablaremos de Paulina. Era hermosísima. Nació un 20 de octubre de 1780 en Ajaccio. De las hermanas de Napoleón era, como se ha dicho, la del medio, que siempre son las peores. Sí, la más sufrida. Claro. Según la duquesa de Abrantes, Paulina trajo problemas desde chiquita. Era una niña muy díscola, llevaba siempre la contraria y pegaba a sus hermanos. Sin embargo, esta es una convención literaria, especialmente de los autores de biografías, que quieren ver siempre un anticipo precoz de la personalidad de quien se está tratando. Así, cuando uno es Napoleón, ya desde niño se hacía derrotar en Waterloo. Y así. Perdía jugando a los soldaditos. Claro. Bien. El caso es que a los 9 años, de cualquier manera, Paulina ya apuntaba a una decidida predilección por la compañía de los varones, a los que arrastraba según su capricho. Me gustan las mujeres que tienen una decidida preferencia por los varones a los que arrastran según su capricho. Yo soy de esos que se dejan arrastrar. Arrástremen. Estas mujeres existen gracias a tipos como yo. Bueno, en determinado momento se acercan a la casa de los Bonaparte, en aquel entonces, 2 pretendientes. Uno, pretendiente de Ana, era hijo de un comerciante de vinos, y Ana se indignó porque los Bonaparte tenían, y después se vería confirmada esta idea, tenían la pretensión de ser nobles, entonces que el vinero, qué sé yo, así que no le dio bolilla. Y el otro pertenecía a una honrada familia burguesa, en realidad se dedicaba a cantar serenatas, y Paulina se deslumbró. Le gustó aquel cantor de serenatas. El caso es que una noche de serenata, parece que le gustó mucho la canción e intentó fugarse con él. Y en el medio de un bosque los atrapó la vieja, doña Leticia, que era terrible, que había ido con los perros.
¿Entiende? Como fue el tipo, le vino a cantar una serenata, a ella le gustó la canción y en vez de muchas gracias, dijo, espere que me voy con usted. Y ya habían ganado el bosque, pero doña Leticia, que seguramente había oído la canción y se extrañó ante el silencio ulterior, pues le largó los perros y fue atrás y los agarró a los dos. Las circunstancias políticas de aquellos años eran poco favorables. Los Bonaparte se vieron obligados a trasladarse a Marsella, alquilaron un cuarto en la calle Pabellón, vivieron allí con grandes dificultades económicas. Todavía la estrella de Napoleón no brillaba. Y las muchachas Bonaparte, tanto Anita como Paulina, porque como se ha dicho María era muy fea, no despertaban entre los vecinos opiniones muy favorables. Se les atribuía aventuras galantes en todas las esquinas, cuando no en la mitad de cuadra. Hacia 1796, Paulina Bonaparte era ya lo que se dice una belleza. Tenía 16 años y leo a los biógrafos que siempre describen las minas con cierta ineficacia. Dice, su figura fina y gentil contrastaba con la malicia de sus ojos y lo insinuante de sus sonrisas. Pues bien, no es esta la forma de describir una señorita hermosa, tanto por su atractivo como también por el poder que empezaba a tener su hermano. Empezaron a caerle pretendientes. Apareció, por ejemplo, un convencional, Frerón. Descripción de Frerón, de acuerdo a un cronista de la época. Usaba el lenguaje afectado de la época, un lenguaje molesto y confuso que subrayaba las vocales y suprimía las consonantes. Todas las épocas tienen algún lenguaje afectado, digo yo, usando el de esta época. Pero esto de no pronunciar las consonantes, en la Argentina algunos comentaristas de fútbol, los jugadores, una jugada. Bien, parece que de ese modo hablaba el convencional Frerón. Se vestía también de un modo muy desagradable. Sus calzones, dice aquí, quiere decir los pantalones ajustados que se usaban en aquel tiempo, ¿se acuerda? Con estampadas rosas, dice, eran tan ajustados que parecía mentira que el convencional estuviera dentro de ellos. Pero, si bien parecía que todo estaba para el noviazgo entre Frerón y Paulina, había un detalle: Frerón era pobre y la familia se opuso. Y esta oposición desesperó tanto a Paulina que intentó suicidarse arrojándose al mar desde una barca del puerto. Pero la salvó un marinero. El mismo Napoleón también se oponía a aquel noviazgo, de tal forma que para apartarla de Frerón le presentó a un tal Leclerc. Y a Paulina la idea no le desagradó, le gustaba Leclerc, no tanto. Leclerc era un capitán, un poco tímido, y como era tímido, Napoleón le organizó una cita para que Leclerc cayera en los brazos de Paulina. Le dijo a su hermana que fuera a su despacho, sabiendo que en cualquier momento aparecería Leclerc. Luego de unos minutos apareció el capitán, se encontró con Paulina, Napoleón se había ido, y un poco aturdido y con frases entrecortadas, el punto le confesó su amor. Paulina lo condujo detrás de un biombo y en ese momento entró, como de sorpresa, Napoleón. Corrió el biombo. No, el bombo no. No, todavía no. Ojalá que no. Y Leclerc, que comenzaba a mostrarse audaz precisamente en ese momento, quedó pálido y lo primero que dijo, sorprendido así, fue: mi general, quiero casarme con Paulina Bonaparte. Y Napoleón, satisfecho, contestó que así lo esperaba y salió. Paulina se casó con Leclerc, pero al poco tiempo comenzó a coquetear con otros señores, ¿no? Sin embargo, tuvieron un hijo, Dagnida, de quien Napoleón fue padrino. Según dicen, para agradar a Paulina era preciso no hablar más que de sombreros o vestidos. Su conversación era tan aburrida como maravillosa su belleza, pero ¿a quién le interesaba conversar? Un día Napoleón llamó al capitán Leclerc y le ordenó que partiera a Santo Domingo, dice, a sofocar la rebelión de los negros.
Cuando dice Santo Domingo, nuestro cronista quiere decir Haití. Pero bueno, Paulina debió viajar junto a su marido. La rebelión haitiana, vamos a hablar un día de esto, de l'Ouverture, que fue la primera nación americana que se alzó en armas contra las madres patrias, digo, de nación de Latinoamérica, fue Haití, casualmente. Bueno, allí la mandaron al capitán Leclerc y la mandaron a Paulina, a Haití. Haití está en la isla La Española. La isla La Española tiene dos naciones: Haití, que pertenecía a Francia, y Santo Domingo, que pertenecía a España. Bueno, sería que Napoleón hubiera enviado tropas a sofocar una rebelión contra España. Sí. Podría haber sido, sin embargo, pero no ahora. Parte la escuadra. Sin embargo, tuvieron que esperar para zarpar porque parece que Paulina quería conseguir unos vestidos criollos para bajar en Haití vestida a la moda. Así que se demoró 20 días la partida de la flota, con gran entusiasmo de los revolucionarios, me imagino yo, que siguieron haciendo avance durante 20 días más. Llegó Paulino a América, imagínese. Tuvo allí decenas de amantes. Tuvo aquí. Parece que le gustaban los morenos. No se me agrande, Dolina. Cuentan que hasta el líder Pétion accedió a no hostilizar a los franceses a cambio del ardiente amor de Paulina. Yo, si usted quiere, no los hostilizo por un rato, pero... A todo esto, imagínense, una mujer hermosa, llega a Haití, tiene decenas de amantes. Más tarde o más temprano el marido tenía que enterarse. Se enteró Leclerc. Y redactó un aviso. Era un hombre muy ejecutivo. Cuando se enteró de que su mujer era el amante de numerosísimos morochos, redactó un aviso que decía: las mujeres blancas que se prostituyan con los negros, cualquiera sea su rango, serán enviadas a Francia. ¿Entendés, Paulina? Bien, ¿entendés, Paulina? Es un agregado, pero la alusión no daba lugar a dudas. Así Paulina fue prevenida del peligro que corría. De todos modos, se abstuvo de seguir engañando a Leclerc con negros. Siguió engañándolo, pero ahora con sus propios compañeros. En octubre de 1802, la fiebre amarilla se apoderó del pobre Leclerc y a los 2 meses murió. Paulina ordenó que embalsamaran el cadáver, presidió el entierro y regresó a París para reanudar allí su vida disoluta. Por ahí en una fiesta conoció a Camilo Borghese, de los Borghese de Roma, un noble de muchísimo dinero, vivía en París en aquel entonces. Paulina lo enredó sin dificultad. Después un diplomático italiano, el signor Angiolini, se puso de acuerdo con José, el hermano de Paulina, para favorecer la boda. Muy bien. Parece que hicieron más o menos así. A través de una invitación que Angiolini le hizo, apareció Borghese una noche a la casa de José, el hermano de Paulina. Estaba todo preparado. Borghese se dejó conducir por Paulina a una habitación con el pretexto de enseñarle algunas cosas que había traído de América. Por ahí se encontraron solos. Ella se deslizó en brazos de Borghese, tuvo cuidado de soltarse los broches del traje, y en ese instante aparecieron Angiolini y José Bonaparte, y se repitió la escena anterior. Borghese empalideció y dijo: señores, me casaré con esta chica que está en mis brazos. Se casaron, fueron a vivir a Roma, y Paulina se aburría tanto en Roma que, para distraerse un poco, llamó al escultor Canova para que la esculpiese desnuda. Esculpiese, quiere decir que hiciera una escultura, ¿no? Parece que las sesiones se prolongaban mucho más de lo necesario. Después, cuando expusieron la estatua, se provocó un gran escándalo. Paulina anduvo en París, dejó en Roma a su marido para asistir a las fiestas interminables de la coronación de Napoleón. Por decreto, Napoleón la declaró soberana del Principado de Guastalia,
Era un andurrial cualquiera, cuya capital era un pueblucho compuesto mayormente de mendigos. Solamente había mendigos, que no había quien les diera. Allí tuvo otras decenas de amantes y reinó sobre un mundo minúsculo de sastres, de modistas, de bordadoras, en fin. Paulina tenía algunas preferencias bien determinadas, por ejemplo, para la intimidad del baño. Mandó traer de América 4 esclavas negras que la bañaban y la vestían. Pero en cierta ocasión comisionó a un negro hercúleo, repito, que todos los días, digamos, le propinaba el baño. Le pegaba una jabonada. Claro, cada vez que se quería bañar, Paulina llamaba al negro hercúleo y se hacía enjuagar. Abruptamente, unos años después, Paulina comenzó a sentirse mal. Sufría agudos dolores, sufría la enfermedad del siglo XIX, la tuberculosis. Encerrada en sus aposentos, Paulina fue quien ayudó a Napoleón en su peor momento. Napoleón, disfrazado de soldado austríaco, regresó de Rusia y fue a golpear las puertas de la enfermita Paulina, ¿no? Ella vendió las joyas para ayudarlo. Bueno, el resto de la historia ya la conocen ustedes. La derrota de Waterloo puso fin a la era napoleónica. Paulina terminó sus días en el Palacio de Sciarra, en Roma, bajo el cuidado de ¿quién? Del fidelísimo don Camilo Borghese, que esperaba y aguantaba. Murió el 9 de junio de 1825 a los 44 años. Y dicen que aún entonces conservaba una belleza deslumbrante. Esa era Paulina, la hermana de Napoleón. A lo peor del caso es que a Napoleón le llegaban numerosísimos rumores sobre la hermana. Pobre Napoleón, durante los años en que vivió su apogeo de poder, los hermanos no lo dejaron en paz. Líos, él los quería casar bien a todos, no siempre pudo. Líos de Paulina, líos de José, bueno. Pero esta tenía una virtud, era la más hermosa de todas. Y entonces yo que creo que hay que perdonarle todo a una mujer hermosa, me parece que no está mal dedicarle esta charla a Paulina, que era desleal, que era casquivana, que se prostituía con cualquiera, pero era hermosa. También agradecida con su hermano, Alejandro. Y también como se vio al final leal a su hermano. Después de todo vendió las joyas para ayudarlo. Y como sucede con muchas de estas muchachas de las que el barrio anda mal, resultan ser, cuando llega el momento, las mejores. Y las otras, las que hacen buena letra, las que no se hacen bañar por un negro, resulta que llegado el caso en que uno les pide que vendan la joya, dicen que no están. Y se van con el negro. Y se van con el negro. También, Alejandro, con el tema de la dedicatoria, digo, me parece que los dos personajes masculinos que usted nombró al comienzo y al final se la merecen. Uno por cantor, el serenatero. El cantor de serenata. Sí, nos gustan los cantores. Sí, sí, sí. Y otro, el amigo Camilo Borghese. Borghese. A quien el barrio seguramente diría que era un gil. Claro, Pero mirá que el barrio es así, Rolón. El tipo El era que dirán. millonario. El que dirán. El sí. que dirán. El tipo era millonario, tenía la mejor mina, pero era un gil. ¿Sabés quién éramos los vivos? Nosotros, que estamos en la esquina hablando. Así dijo Carrizo una vez, ¿no? Cuando entró uno a un bar. A mí, sí, ¿Se sí. acuerda? ¿Quién era que entró? Yo trabajaba, mejor dicho, yo no trabajaba en radio, no hacía micrófono, pero sí tenía un cargo publicitario en Radio Rivadavia, de Buenos Aires. Y allí, en el bar de aquella radio, se juntaba todo el mundo.
todo el tiempo había más gente en el bar que en ninguna otra parte. Todos los holgazanes íbamos allí al bar a hablar. Y el bar era un lugar muy filoso, muy lleno de decires, de cinismo. Entraba alguien al bar, los que ya estaban ahí lo recibían con algunas frases sibilinas. Después que se iba, seguían comentando. Y si llegaba uno de afuera, ni te cuento. Venía un entrevistado, por ejemplo, que venía a la radio para ser entrevistado por alguno de los conductores. Lo atendía bien ahí, pero después que se ve, ¿y este qué se cree? Este se cree que escribe libros, decía. O que, qué sé yo, o que es político. Entonces Carrizo dijo una vez, mi amigo Antonio Carrizo, conductor, dice, si en este bar entrara ahora, digamos, un genio de la física o de la medicina, el más encumbrado del mundo. Imaginemos al físico más eminente, a Newton redivivo, a Einstein redivivo, al propio Hawkins, a todos esos tipos. Es con G. Bien. Pues lo cargaríamos. Viene aquí el tipo que ha descubierto la vacuna contra el cáncer o la bomba atómica y nosotros durante 10 minutos lo cargamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Le hacemos creer cualquier cosa, le vendemos billetes premiados, le adivinamos la suerte, lo cargamos muchísimo y cuando se va nos reímos, nos matamos de risa por las burlas que le hemos hecho. Claro, dice Carrizo. Después él se va a su casa e inventa la bomba atómica y mientras tanto nosotros seguimos en esta mesa cargando a los que van y vienen. Bueno, ese es el destino infame de la ironía canalla de la que ha hablado muchísimo Ricardo Rojas, ¿no? La venganza será terrible.